Bueno, entonces, como estamos grabando, para darle continuidad a lo que estábamos y que tiene que ver con la carga del Señor, la que nos ha puesto, dirigiéndonos a entender y ver la necesidad de estar bien cimentados en el Señor, establecidos en Cristo. Entonces vemos cómo la carta a los Hebreos nos muestra esa necesidad, porque como toda construcción requiere de un fundamento, asimismo es la vida cristiana. La vida cristiana, si no está debidamente fundamentada, entonces no se podrá sobreedificar una vida no solamente en lo corporativo, sino también en lo personal. El Señor siempre apunta a lo mayor, para que al incluir lo menor, que es el individuo, nosotros seamos afectados bien, bendecidos. Hay un teléfono que está sonando. Entonces, siendo lo mayor la casa, y lo menor el individuo, debemos entender que la edificación de la casa es vital. Es muy importante para nosotros saber que nuestra vida espiritual en Cristo depende mucho de nuestro involucramiento en la obra del Señor, en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como necesitamos edificar, el fundamento es imprescindible. Yo como arquitecto y constructor, en lo natural, aunque Pablo lo dice en lo espiritual, yo en lo natural puedo dar fe de que no se puede construir nada a menos de que primero esté localizado en el debido sitio, segundo, se haya construido un fundamento sobre el cual se sobreedifique la casa o el edificio. Entonces, lo natural nos enseña y nos muestra los aspectos espirituales de la fe, los aspectos que son en Cristo. El libro de los Hebreos nos muestra que no solamente es importante establecer el fundamento, sino ser obediente a lo que estamos recibiendo, para poder avanzar hacia la madurez cristiana. Dios está, claro, interesado en salvarnos, sacarnos de la perdición en la que nos encontrábamos bajo la potestad de Satanás y ponernos en Cristo, porque es en Cristo donde Dios logra nuestra salvación. Pero al establecernos en Cristo, o sea, en su cuerpo, debemos entender lo que significa ser un miembro del cuerpo de Cristo, o ser una piedra viva en la casa del Señor. El libro de Hebreos entonces nos muestra, desde el verso 1 voy a arrancar hoy, porque la semana pasada estuvimos hablando un poquito de lo que se dice con antelación, y es que ya después de tanto tiempo ellos debieran ser maestros, pero no lo eran. ¿Por qué? Porque no habían avanzado hacia la madurez, se habían hecho tardes para oír. Esperemos que eso no sea nuestro caso. Esperemos que si el Señor consideró el sacarnos de esas estructuras religiosas, nos ha sacado porque Él quiere hacer con nosotros lo que en las estructuras religiosas no se puede hacer. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos? Hagamos la casa, su casa, y además es nuestra casa. Entonces lo mayor incluye lo menor. En la medida que nos involucremos con la obra y entendamos lo que somos para esa obra y edifiquemos,
conforme al entendimiento que tengamos en Cristo, según los dones y los ministerios, entonces vamos a poder ser aptos para esa obra. No nos vamos a quedar aislados, como diciendo, ¿y yo quién soy? Pues sí, yo soy un cristiano que tiene el Espíritu, pero ¿y para qué sirve eso? Bueno, sirve para todo, principalmente para que tengamos un lugar y podamos disfrutar de participar juntamente con Cristo en la obra que Él está haciendo. Porque el que hace la obra es el Señor Jesús, pero no la hace solo, la hace con un cuerpo. Así como yo tengo cabeza y tengo miembros, y lo que la cabeza quiere hacer, pues lo hacen los miembros. La cabeza sola, si el cuerpo está incapacitada, y el cuerpo sin cabeza, pues cómo podría funcionar. Así mismo la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, o Señor de la iglesia. Como Señor de la iglesia, entonces Él manda. Tiene mandamientos que proceden del Padre. No son sus mandamientos, aunque Él sí dice mis mandamientos, pero esos mandamientos proceden del Padre. Y como Él es la voz de Dios, Él es el verbo de Dios, entonces manifiesta la voluntad de Dios Padre, la manifiesta hablándonos. De modo que para poder ir al Padre, nos corresponde recibir a Jesucristo, oír la palabra que el Padre le ha dado y ponerla por obra. Todo aquel que oye su palabra y la hace, Él lo compara con una casa edificada sobre la roca. Pero todo aquel que oye su palabra y no la hace, es comparado con una casa edificada sobre la arena. Entonces, Dios no quiere que seamos solamente oidores, sino que además hagamos. Y ese como que ha sido el subrayado del compartir de hace rato. Oír, pero para hacer. Porque la fe viene por el oír. Y el oír viene por el oír la palabra de Dios. Pero la fe tiene dos actores. Tiene un actor que es el que oye y otro actor que es el que hace. Así está compuesta la fe. Está compuesta del conocimiento que recibimos por el oír la palabra de Dios y también por el querer que Dios pone al recibir ese conocimiento que nos lleva a la acción. O sea que la palabra no viene sin poder. La palabra de Dios viene con un poder. Y ese poder es el hacer. No vamos a hacer en nosotros, en nuestra fuerza. Vamos a hacer es en la fuerza que Dios tiene en el poder de su palabra. Dios es el que pone el querer como el hacer. Fíjese, el querer es el deseo, pero también pone en nosotros la capacidad de hacer. Esa es la fe. Y bueno, esa fe debe afectar todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Hablábamos la semana pasada sobre la fe en Dios, que es lo que viene después del arrepentimiento de las obras muertas. Y veíamos que no nos podemos arrepentir si además no tenemos una vocación. Porque sí, le decimos al Señor, yo me arrepiento de pensar y de hacer como yo venía haciendo. Porque yo hacía sin sabiduría. Lo que hacía era lo que creía que debía hacer. Pero ahora que te conozco, Señor, ahora que conozco tu voluntad, entonces yo quiero hacer conforme a tu voluntad. De modo que ese conocer la voluntad de Dios, a eso le vamos a llamar la fe de Dios. Es el conocerle
¿sí? Conocer su mente, conocer su corazón, conocer cómo piensa y conocer cómo siente y cuál es su voluntad en relación a eso. De modo que fíjese, hermano, que lo primero que tiene que ser afectado es nuestra manera de creer. Nuestras creencias son las que tienen que ser purificadas por el fuego consumidor de la palabra de Dios. Cuando le decimos amén a la palabra de Dios y la recibimos, lo que estamos haciendo es que estamos cambiando nuestra manera de pensar. Nos estamos arrepintiendo y nos estamos aconductando ¿a qué? A esa línea perfecta, a esa plomada perfecta que es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios viene para establecernos en rectitud. Entonces, oír la palabra para nosotros es vital. Y no solamente oírla, sino oírla con unos buenos oídos, guardarla en el corazón, atesorarla en el corazón, porque esa palabra, que es como una semilla, tiene la facultad de cambiar nuestro corazón, de mudarnos, de llevarnos, de hacer acciones que eran conforme a la palabra del diablo, la cual habíamos aprendido en el mundo, en nuestras conversaciones, en lo que oíamos, en lo que veíamos, apartados y separados de Dios, de sus promesas, de sus pactos. Pero ahora estamos abrazados por Dios en Cristo. Entonces debemos aceptar su palabra, debemos oírla y atenderla. Entonces esa fe en Dios nos va a cambiar. Esa fe en Dios va a cambiar nuestro corazón. Ya tenemos el Espíritu, hemos nacido de nuevo. Dios hizo algo muy poderoso en el momento en que aceptamos esa gracia de Dios, la cual nos muestra por medio del Evangelio que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, porque aún eso es una gracia especial. No todo el mundo puede ver eso, pero algunos, y ese es un privilegio, se les permite ver la condición pecaminosa y la necesidad de un Salvador, y saber que ese Salvador es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, el que nos limpió de nuestros pecados, a fin de que Dios pudiera otorgarnos algo que es muy precioso, el Espíritu Santo. Entonces, teniendo el Espíritu Santo, que es el Espíritu donde reside la vida de Dios, la vida eterna, la vida divina, vamos a participar por medio del Espíritu del carácter de Dios. Dios nos va a transmitir su carácter. Dios nos va a mostrar lo que significa ser santo. Dios nos va a llevar por medio de ese Espíritu a hacer su voluntad. Y por eso tiene que cambiar nuestro corazón. Porque en nuestro corazón se encuentran tres fuentes. Podríamos decir que una de ellas es el lugar donde se guardan los pensamientos que nos permiten razonar. Allí hacemos operaciones. Allí en los pensamientos hacemos operaciones. Sumamos, restamos. No estoy hablando de matemática, sino ¿será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? Es la capacidad que tenemos en esa parte de nuestro órgano, el corazón, el pensar. Bueno, si es tan importante el pensar, pues el pensar tiene que ser afectado.
Y si es afectado con la mentira, pues vamos a estar perdidos, porque esa mentira nos va a llevar por el camino del error. Pero si la verdad es la que abrazamos, entonces esa verdad nos va a llevar al camino de Dios, nos va a llevar por el camino de la vida, nos va a hacer libres del abrazo de la muerte, libre de Satanás y del pecado que viene como consecuencia. Entonces, hermanos, lo primero que tiene que ser afectado en nuestro corazón es nuestra manera de pensar. Y hay una palabra que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, desde el verso 16 en adelante, y podríamos leerlo para que entendamos lo que el apóstol entiende y nos quiere comunicar en ese sentido del corazón, ¿no? Efesios 3, vamos a leerlo desde el 14, porque él viene hablando de esa salvación tan grande que es en Cristo. Ahora, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este hombre interior está hablando de el espíritu, el hombre nuevo, nacido de Cristo. Sí, porque hay un hombre nuevo que ha nacido y que debe crecer, debe madurar y debe pasar desde ese sitio, debe pasar al corazón junto con Cristo. Entonces sigue diciendo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos pues que el corazón tiene que ser invadido. Tiene que ser invadido ¿por quién? Por Cristo. Cristo ya está en nuestro espíritu. Si nacimos de nuevo, ahí está el Espíritu de Cristo. Y si está el Espíritu de Cristo, está el Espíritu del Padre y está el Espíritu Santo, porque ellos son uno. De modo que para que el Espíritu del Padre y el Espíritu Santo ingresen al corazón y lo llenen, quien lo hace es Cristo. Cristo es el que los lleva a ellos. ¿Para dónde va Cristo? Para allá va el Padre y el Espíritu. ¡Qué maravilla! Cómo Dios logra darle cumplimiento a esa promesa que está en el profeta, donde dice que nos daría un espíritu nuevo, pero que también cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, a fin de que Él pueda ser nuestro Padre y nosotros seamos sus hijos. Un cambio de corazón, una transformación desde adentro, produciendo en nosotros el querer como el hacer con su buena voluntad. Pero es cuando la fe afecta. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso quiere decir que la fe, que es la que estamos oyendo, la palabra, no está sola. Esa palabra está en Cristo y Cristo está en ella. Y en la medida en que la palabra la guardamos, ella comienza a germinar como una semilla y el crecimiento va a entrar como una invasión santa a nuestro corazón. Entonces va a producir los cambios que son necesarios
para obtener el resultado de ¿qué? De conocer con todos los santos. Y aquí ya muestra la iglesia. Quiere decir que nuestro corazón, al ser lleno de esa vida de Dios, nos permite participar de algo que es glorioso, y es la iglesia del Señor. Todos los santos. Pues en todos los santos, que son la casa de Dios, se encuentran esas dimensiones: altura, fondo, anchura y profundidad del amor de Cristo. O sea que no hay otra manera de salvarnos. Es esa la manera que Dios ha escogido y que tiene en su maravilloso obrar para salvar al hombre de sí mismo. Por medio de Cristo, que nos perdonó, el Espíritu que nos fue dado, la palabra que es la fe, que penetra, y al penetrar, entonces va a afectar todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. ¿Bien? Entonces, hermanos, entendiendo eso, entendiendo la importancia de la fe en Dios, la cual es necesaria para crecer, seguir avanzando, y esa fe en Dios, pues, ¿cómo viene? Por el oír. ¿Y cuál es el oír de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia necesita oír? El Evangelio del Reino. Ese Evangelio del Reino que se encuentra contenido en todas estas cartas apostólicas. Todas las cartas apostólicas nos muestran la riqueza, el contenido maravilloso de la sabiduría de Dios dada a Cristo, y Cristo al Espíritu, para que el Espíritu entonces no la comunique y podamos nosotros, al ponerla en práctica, ¿sí?, ser salvos. Porque se está hablando de una salvación progresiva. Sí, fuimos salvados de perecer en el lago de fuego, pero ahora estamos siendo salvados para ingresar en la Jerusalén celestial. De modo que este es un viaje que no termina en el momento en que se nos da el Espíritu. Termina cuando todas las áreas de nuestro ser son afectadas. Entonces, para eso tenemos que tener esa conciencia clarísima de lo que nos corresponde conocer y hacer. Vamos entonces, hermanos, nuevamente a Hebreos. Estamos allí con esta breve introducción. Hebreos capítulo 6. Y voy a repetir un poco lo que ya hemos venido diciendo, cada vez entrando un poco más a fondo en las particularidades de este gran tema, porque ese es un tema muy extenso. Mire que el apóstol Pablo se tardó 3 años y medio en darlo. Esto no es un asunto que venimos aquí y en media horita ya quedamos listos. 3 años y medio predicando en las casas y en los lugares públicos todo el consejo de Dios. Entonces, ese consejo de Dios, pues para el trabajo, digamos, de la obra, del ministerio de los apóstoles, era establecer el fundamento. Como él lo dice: yo como perito arquitecto pongo el fundamento para que ustedes sobreedifiquen encima. Entonces, el apóstol no se mete en la sobreedificación, eso ya es la responsabilidad de la iglesia. El apóstol se mete en establecer fundamento, porque él sabe que si el fundamento lo tenemos, lo demás viene por añadidura, si somos obedientes al oír la palabra. Porque aquí los hebreos
Y esa carta fue escrita como una amonestación, porque los hebreos se estaban deslizando, se estaban apartando de ese fundamento y se estaban yendo hacia otras cosas que no eran conforme a la fe que es en Cristo Jesús, sino que eran más conforme a las obras de la carne, a las obras de la ley, ¿sí?, a Moisés, al judaísmo, y por eso entonces se estaban desprendiendo de Cristo. Y si nosotros nos desprendemos de Cristo, entonces, ¿qué esperanza tenemos? Ninguna esperanza, ninguna. No podemos desprendernos de Cristo, jamás. Vamos a estar siempre aferrados, reconociendo que Él es el que inicia, pero también el que termina nuestra fe, ¿verdad? Entonces, si arrancamos bien, eso no es garantía de que vamos a terminar bien. Puede ser que arranquemos bien y terminemos mal. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ver a aquel que es el autor y el consumador de la fe. Por eso el mismo libro dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. No podemos quitar los ojos de aquel que tiene la fe, de aquel que nos da la palabra de Dios y que nos nutre con esa palabra y progresivamente nos va dando un crecimiento, una madurez, una unidad de fe a todos. Porque es hasta que todos lleguemos a la misma unidad de la fe. No solamente que estemos juntos, podemos estar juntos, pero no unánimes. Entonces la iglesia no se trata solamente de reunirnos y de estar juntos y de compartir un rato, compartir unos alimentos, tener una comunión de hermanos, sino que también se trata de avanzar en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces nos reunimos no solamente para disfrutar como familia, sino para disfrutar el alimento que el Padre nos da para crecer en su Hijo Jesucristo. Hasta que todos estemos en la misma unidad de fe. Y en esa misma unidad, pero crecida, madura, hasta que tengamos la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. O sea, está hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, mire, hermano, que es supremamente importante este aspecto, para que no lo veamos así como tan a la ligera, sino que el Espíritu Santo cree en nosotros una conciencia, nos ayude a orar con más eficacia, porque las oraciones deben hacerse en el Espíritu. Jesús dijo, todo lo que oréis a mi Padre en mi nombre, y eso no significa que vamos a orar cualquier cosa que se nos ocurra y le vamos a poner la firma de Jesús. No. Lo que oremos debe tener la firma de Jesús siempre y cuando está de acuerdo con la palabra. Entonces todo lo que oremos y que esté de acuerdo con la palabra que Jesús nos ha dado, eso es lo que Dios va a tener en cuenta. De modo que en la medida que avanzamos en el conocimiento de la palabra, también avanzamos en la forma como vamos a orar. Nuestras oraciones entonces tendrán que estar encaminadas siempre en lo que la fe nos ha venido enseñando. Que nuestra oración no sea una oración egocéntrica, sino que sea cristocéntrica, no puesta en lo que yo pido para mí, porque me hace falta. Claro que puedo hacerlo, pero cuando lo hacemos corporativamente, no lo hacemos como Padre, a mí y esto y no sé qué,
Entonces se volvió en una oración que gira alrededor del individuo y no que gira alrededor de Cristo. Entonces la oración tiene que girar alrededor de los intereses de Cristo, que son los intereses del Padre. Cuando estamos entonces reunidos, dos o más, tenemos que estar de acuerdo en lo que es la fe. Por eso la oración, que es tan importante y tan necesaria, ella va a avanzar en poder en la medida en que avanzamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Ella avanza, ella crece, porque ya conocemos, ya sabemos cuál es el interés de Cristo, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Y allí es donde tenemos nosotros que poner nuestro énfasis al estar orando. Entonces, cuando estamos orando en grupo, hermanos, es muy importante que la oración lleve a todos los hermanos a ese espíritu, para que todos al final puedan decir amén. Y no cuando la oración se sale de ese espíritu y los hermanos entonces se apaga la fe. Y ya nadie podrá decir amén porque no están de acuerdo con lo que se está diciendo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y como estamos empezando reuniones de oración, estos principios son importantes. Importante tenerlos en cuenta para que las reuniones avancen, para que a los hermanos y a las hermanas les quede el deseo de regresar, porque se está logrando algo por medio de esa oración. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, la fe para orar. Y la fe, pues no es que yo tengo fe, que se me van a cumplir las cosas que yo pido. No, la fe para orar es el conocimiento que tengo del Señor Jesucristo, que me va a permitir orar en su nombre. Entonces Jesús lo dijo con claridad: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre os lo va a conceder. Claro, porque lo que Jesús enseñó es lo que el Padre le dijo que dijera. Entonces, orar en el nombre de Jesús es orar conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que oramos en la voluntad de Dios, eso es lo que se va a cumplir. A veces no recibimos porque no sabemos orar, porque no conocemos la voluntad de Dios. Entonces hay que conocerla. Bueno, entonces dice aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Vamos a pasar de largo de eso, porque ya hemos hablado suficiente. De la fe en Dios hemos estado hablando, cómo aumentar en nuestra fe. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos que la fe la inicia Jesús y también la termina. Entonces la manera de aumentar nuestra fe es conociendo a Jesús, conociéndolo. Como él dice, todo aquel que oye mi palabra y la hace, entonces va a ser comparado con una casa edificada sobre la roca. ¿Y cuál es la casa? ¿De qué casa será que él está hablando? De la iglesia, que es la casa de Dios. Entonces, la iglesia edificada sobre la roca, esa roca es Cristo. Y una casa o una iglesia edificada sobre ese fundamento no va a caer. Van a venir las pruebas. Naturalmente vemos terremotos, temblores. Unas casas se caen, otras no se caen. ¿Por qué? ¿Por qué no se caen unas y por qué se caen otras? Porque las que no se cayeron de seguro están establecidos sobre la roca y tienen fundamentos diseñados para aguantar esos sismos. Entonces, si eso es en lo natural, pues en lo espiritual es muy importante. Necesitamos estar arraigados en el Señor. Bien, por la fe. Para que la fe entonces afecte nuestro corazón y afectando nuestro corazón podamos entonces henchirlo y abrirlo
a todos los hermanos, porque la falta de fe hace que nuestro corazón se cierre hacia los hermanos, y esa falta de fe es ignorancias de aquellas cosas que necesitamos nosotros oír acerca de Cristo y su casa, y de quiénes somos en la casa, y qué importante es que tengamos un lugar en la casa, porque es un privilegio hacer parte de la iglesia del Señor. Tal vez no valoramos eso, valoramos más siendo pues carnales más que espirituales, el tener puestos afuera, en una empresa, ser el jefe, ser el gerente, ser el presidente de una empresa, o ser el presidente de una nación, o de una corporación. Eso sí lo valoramos, y nos preparamos para eso. ¿Sí? Vamos a la universidad, y siempre estamos pensando en que vamos por medio de ese conocimiento, vamos a adquirir posiciones. Y así es el mundo. El mundo le da crédito a eso, lo valora, lo paga, y lo paga con mucho dinero. Pero nosotros tenemos la mejor posición que pueda desear alguien en el universo. No estamos hablando únicamente en el mundo, sino en el universo. Tenemos la posición sacerdotal de ser puestos en la casa del Rey del universo, creador del universo, aquel a quien los ángeles se inclinan y adoran. Pues nosotros somos los sacerdotes de Él, y como sacerdotes tenemos funciones, y como tenemos funciones y necesitamos hacer cosas para Dios, necesitamos aprender. Y vamos a aprender es cuando aprendemos de Jesús, que es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Él, como el sumo sacerdote de nuestra profesión, conoce al Padre, sabe cuán santo es, qué es lo que desea, qué es lo que le hace palpitar su corazón, y por eso Jesús es el que trata con nosotros a fin de llevarnos al Padre progresivamente, al irnos santificando por medio de su palabra. Entonces la palabra del Señor Jesús es la que nos limpia, nos santifica y nos lleva cada vez más cerca del Padre, hasta que llegará el día en que el Padre nos reciba. ¿Por qué? Porque ya estamos en ese estado sin mancha y sin arruga. Por eso el Padre, Dios, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo hizo eso? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué lo hizo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, debemos entender, ¿no?, ese carácter de Dios. El carácter, su santidad, su integridad, su veracidad. Y nos quiere tener al lado de Él. Para podernos tener al lado de Él, tenemos que ser a la imagen de su Hijo Jesús, que es el único que se puede acercar a la intimidad, el que tiene intimidad con Dios, el que está lleno de la plenitud de Dios, el único que puede manifestar y dar a conocer al Padre tal y como es, su Hijo. Entonces, en su Hijo fuimos puestos para que seamos los sacerdotes del Dios Altísimo. Es importante que nos comencemos a ver así, porque es que si no nos vemos así, le vamos es como a oír a Satanás la mentira, y él nunca va a permitir que nos veamos como Dios nos ha visto en Cristo. Y por eso es que nos resistimos, no hacemos,
no creemos, y nuestra vida espiritual es una vida muy flaca. Pero no debe ser así, hermanos. No debe ser así, porque lo que Dios hizo en Cristo era para que tuviéramos una vida llena de abundancia. No como Satanás, que vino a robar, matar y destruir. Pues Jesucristo vino a darnos vida, pero no cualquier vida. No la vida natural que tenemos, sino la vida abundante que procede solamente de Dios. Y esa vida abundante es la que el Padre nos ofrece por medio de Cristo al edificarle su casa. Pues yo no me canso de insistir en estos aspectos, porque yo mismo, al hablar de ellos, yo mismo me predico. No vaya a creer que yo digo estas cosas porque yo ya las tenga. No, yo creo que el Espíritu es el que nos está hablando a todos. Yo le permito al Señor que nos hable. Primero a mí. Entonces, si yo digo lo que digo, es porque Dios me está hablando primero a mí. Y yo entonces tendré que rendir cuentas al Señor de no haber hecho conforme a como nos dijo, porque aquí nos está hablando a todos. No soy exento. No he llegado ya a la estatura, al nivel, a la perfección. No. Igual que ustedes, hermano, aquí no soy más que un vaso que tiene el privilegio de comunicar la palabra de Dios, pero eso no significa que yo tenga la estatura de Cristo. No. Juntamente con todos ustedes debemos, creo que tengo que trabajar oyendo esta palabra y siendo obediente a la misma. Lo tercero que vemos aquí, después de la fe, es la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismo. Me hubiera gustado que estuviera Marta Lucía y Álvaro para hablar de esto. Es importante. Sí, para ellos, pero bueno, esto va a quedar grabado y yo se los voy a mandar. Entonces ellos lo van a oír y esperemos que el Espíritu Santo les hable también a ellos por medio de la palabra que queda aquí grabada. Entonces, ¿qué es la doctrina de bautismos? Bien, no dice la doctrina del bautismo, fíjese bien. Habla de bautismos, mostrándonos que hay una pluralidad. O sea, hay distintos bautismos. Para entender lo que es el bautismo es como si sumergiéramos un objeto dentro de algo, al punto que después de que saquemos ese algo, quede suficientemente impregnado. Es como teñir algo, como meter una tela dentro de un recipiente o dentro de un líquido que está en un recipiente que tiene una tintura. Entonces, al meterla, esa tintura va a cambiar la tela de color blanco al color que se le ha puesto allí como tintura. Entonces, bautizarnos es como sumergirnos en Cristo, a fin de que al estar inmersos en Cristo seamos afectados por todo lo que Cristo tiene para transmitirnos, para darnos. Juan el Bautista, él bautizaba sumergiendo a las personas en agua. Antes de sumergirlas, él predicaba. Y su predicación era para llevar a las personas a un verdadero arrepentimiento. Entonces, él fue levantado por Dios como un profeta que hablaría por 6 meses, un tiempo muy corto. Comenzó su ministerio a los 30 años,
De modo que tuvo 30 años como para preparar su corazón. Después, seguramente, oyó la voz de Dios que lo llamó para que fuera al Jordán y preparara el camino para el Señor que había hecho su ingreso a la tierra. La predicación de Juan era llevar a las personas al arrepentimiento. Buscar que las personas al oírle fueran afectadas por el poder de esa palabra, cambiaran su manera de pensar y arrepintiéndose, entonces eran bautizados en el Jordán. Esas personas que fueron bautizadas cambiaron su corazón o abrieron su corazón para la venida del Señor Jesús. Entonces un profeta, generalmente Dios lo levanta, es para eso, para que cambie su corazón y lo prepare para el Señor Jesús. Ese era el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento para el perdón de sus pecados, a fin de que tuvieran un corazón dispuesto a recibir al Hijo de Dios. Pero él dijo algo. Él dijo, yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento, pero vendrá otro, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno. Ese los va a bautizar a ustedes con espíritu y con fuego. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué Juan dijo lo que dijo? ¿De dónde lo sacó? Porque los profetas no hablaban porque sí. Esos 30 años de Juan, él no los pasó en el desierto mirando las estrellas. Él se preparó con la palabra. Los profetas que el Señor llama, o llamó y sigue llamando, son personas que conocen, por las Escrituras, conocen la voluntad de Dios. Entonces Juan primero era un hijo de un sacerdote. Juan era un levita, profeta, seguro que era instruido en las Escrituras. Un hombre que conocía las Escrituras. Y en las Escrituras él veía que Dios había prometido un Mesías que vendría y que ese Mesías haría algo. ¿Y qué era lo que haría ese Mesías? Iba a bautizar a las personas con espíritu y con fuego. Pero impresionante ver eso. Impresionante ver eso. Tener que conducir al pueblo de Dios al arrepentimiento. Sí. Saber de esa manera. Claro. Porque no era simplemente como que Dios le decía y ya, todo el mundo lo sabía. Sí. Pero en ese sentido ya espiritual, que es verdadero arrepentimiento, que entiende que haya una purificación y un adentramiento del reino de Dios. Claro. Y es un principio, porque es un principio que este profeta veía en la palabra. La necesidad de que la gente se arrepintiera, de que abandonara sus pecados, sus tendencias pecaminosas, se limpiara por medio de la confesión de pecados. Porque ¿cómo puede venir una confesión de pecados si antes no viene un redarguir del Espíritu Santo? Tiene que venir una palabra dada por el Señor que me muestra en ese instante que yo soy un pecador. El profeta siempre fue levantado por el Señor para salvar al pueblo de su transgresión, de su camino torcido, el cual no se puede ver a menos de que Dios lo muestre, y lo muestra por medio del profeta, porque el profeta es la voz de Dios en un hombre. Es un hombre que se aparta para Dios, se santifica en las Escrituras
Y Dios lo llena de su espíritu y le muestra la voluntad, y entonces Dios lo escoge y le dice, te voy a llevar para que le hables a ese pueblo, para que desarraigues los que hay que desarraigar y plantes lo que hay que plantar. Y Juan el Bautista no era diferente a los otros profetas. Juan vino primero a desarraigar lo que había que desarraigar, el pecado del pueblo, para sembrar luego lo que había que sembrar. ¿A quién? Aquel que ellos tenían que recibir, o sea, al Mesías, que fue presentado por él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces este profeta sabía, conocía la voluntad de Dios, sabía que él era enviado por Dios a morir por el hombre, para el perdón de los pecados. Pero para que el pueblo pudiera recibir a Jesús, tenía que tener un corazón dispuesto. Entonces, ese bautismo es el primero por el cual nosotros tenemos que transitar. Es el primero. Y que viene por el oír la palabra, que nos redarguye y nos muestra nuestra condición pecaminosa, a fin de que nos arrepintamos, le pidamos perdón a Dios, confesemos nuestros pecados, y si es de confesarlos públicamente, pues públicamente, porque de eso se trata, no de avergonzarnos, sino de confesar, a fin de ser libre de esa condición en la cual nos encontramos prisioneros, porque el pecado, sí, más que un acto en rebelión a Dios, también trae el abrazo, las cadenas de Satanás que abrazan al pecador y no lo sueltan. El pecador queda agarrado a una cadena como un esclavo. Y la única forma en que esa cadena es quitada para que el esclavo sea libre es por medio de la confesión del pecado que cometió, que le permitió a Satanás hacernos su esclavo. Entonces los profetas venían para eso, para liberar al pueblo. Si el pueblo oía la voz de Dios y se arrepentía, a fin de que el juicio no cayera, porque el juicio cae sobre el pecador, pero Dios no quiere destruir al pecador por medio de un juicio y una condenación. Antes le envía un profeta, para que si oyera al profeta, si alguno oyera la voz de ese profeta, entonces el Señor entraría y cenaría con él, y él con el Señor, que es lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea muestra una condición espiritual de cautividad. Siendo la iglesia última, nos muestra también que es la iglesia del tiempo del fin, el estado de la cristiandad en su mayoría en el tiempo previo a la venida del Señor Jesús. Fíjese que el Señor Jesús, si lo vemos en la historia, ha llegado en tiempos de apostasía. Viene en tiempos de apostasía a rescatar, porque la apostasía lo que hace es que lleva al pueblo de Dios a una esclavitud, y tiene que venir el Señor a rescatarlos de la esclavitud, a fin de que el pueblo mire y diga, Él es mi Salvador. Y digo yo, gloria a Dios, que tenemos un Salvador tan grande que es el Señor Jesús, que nos ha rescatado una y otra vez, y nos va a seguir rescatando, porque nos ama mucho más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Él es el Creador, y Él sabe cómo nos creó y para quién nos creó. Entonces Él es celoso por nosotros, no permite que nosotros nos desviemos y nos salgamos del camino que Dios ha trazado para el hombre, y por eso entonces nos rescata. Bueno, la Odisea entonces es como el ejemplo que vemos en las Escrituras, de cómo el Señor después de la apostasía viene con libertad.
Y así es. Entonces, la iglesia de la Odisea, en un estado terrible, pero a esa iglesia el Señor le dice, si alguno oyere mi voz, fíjese y verá lo que sucede en la apostasía. Hay una gran cantidad de pueblo de Dios que no oye, por ese estado pecaminoso en el que se encuentran sus oídos, se encuentran tapados por el pecado, por el orgullo, por el creer que están bien, que están ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad. Eso es orgullo. Pero fíjense que cuando creemos que estamos así, como que ninguna cosa nos hace falta, es cuando más falta nos está haciendo aquel que es el que nos liberta. Porque nos está haciendo falta es el Señor, nada menos. En el estado natural, porque es el estado natural carnal en el que se encuentra la iglesia, la gente puede llegar a pensar, no necesitamos del Señor, estamos muy bien, mire que hay paz, mire que hay seguridad, mire que tenemos prosperidad, mejor dicho, estamos súper, qué bendición en la que estamos viviendo. Hemos perdido entonces la conciencia de quiénes somos, cuán santo es el Señor y cuán pecadores somos. Tiene que venir el Señor entonces por medio de el profeta. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que no estamos bien, que la iglesia no está bien, que la iglesia no está oyendo, que la iglesia está ciega, que la iglesia está impura. Y es como el estado de un mendigo miserable al que le hace falta todo. ¿Bien? Lo peor es que no está haciendo la voluntad del Señor. No está haciendo la voluntad, claro, porque no la conoce, la ha olvidado. La ha olvidado. Recuerda dónde has caído y arrepientes. La iglesia de Éfeso, la primera. Allí comienza la degradación de la iglesia y va hasta el tiempo de la venida del Señor Jesús. Entonces, Éfeso, que es la primera, muestra el estado en el cual se encontraba la iglesia, dejada por los apóstoles. Después los apóstoles se van, diciendo por boca de Pablo, yo sé que después de mi partida van a suceder algunas cosas. Vendrán lobos, de afuera vendrán como lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Está hablando de las herejías que iban a entrar, los judaizantes que iban a entrar, porque los judaizantes en el tiempo de Pablo eran realmente los enemigos del Evangelio, eran los enemigos de la fe, eran los enemigos de Cristo. Allá apuntaba Satanás para sacar a las iglesias de la fe en Cristo y llevarlas a las obras de la carne. Por eso aquí se menciona al principio arrepentimiento de las obras de la carne. Lo primero, arranca por allí, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, porque si no nos arrepentimos, entonces el Señor Jesús, que es el que viene, no lo vamos ni a ver, ni lo vamos a distinguir. Y aquí vemos esos pasos. Arrepentimiento primero. Luego, ponga su confianza en Dios, que tiene una palabra. Confíe en Dios, no confíe en las obras de la carne. No confíe en su propio juicio. No confíe en lo que usted cree. Porque lo que usted cree no es lo que Dios cree. Entonces, una vez tenemos el corazón dispuesto, porque nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Dios, viene entonces el Señor Jesús, que se manifiesta por medio de este bautismo, que es recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que cimentados y arraigados en amor, seamos plenamente capaces de conocer con todos los santos. Y ahí vienen las dimensiones. Y esas dimensiones son el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios.
¿verdad? Entonces, el bautismo es importante. Ese bautismo de arrepentimiento, ese paso de fe que damos cuando hemos oído el Evangelio y tomamos la decisión de seguir al Señor Jesucristo, de hacernos discípulos de Cristo. Yo no voy a decir de hacernos cristianos, porque a veces eso de hacernos cristianos es una palabra que algunos dicen, no, yo no soy cristiano, yo soy católico. Entonces, el mismo diablo se ha encargado de distorsionar el asunto. No, es que yo no le estoy diciendo que se haga cristiano, yo le estoy diciendo que siga a Cristo. Si sigue a Cristo, pues será un cristiano. Porque es que es cristiano, sino aquel que sigue a Cristo de verdad como se debe seguir. Pues no se trata de religiones, no se trata de religión católica, de religión cristiana, no, se trata es del Señor Jesús, que es el Hijo de Dios. A Él es al que hay que seguir, ¿sí? Porque Él es el que extiende nuestros brazos y nos dice, si tú de verdad quieres oírme y obedecerme, entonces yo tendré comunión contigo y tú tendrás comunión conmigo. Él está ofreciendo una comunión mutua, siempre y cuando le oímos a Él. Pues se trata de ¿qué? De oír a Cristo, de irnos a la palabra. No se trata de inscribirnos o matricularnos en una secta religiosa. Se trata de pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque es que ese es otro bautismo, es un bautismo en el cuerpo, o sea, en Cristo. No solamente nos bautizamos en agua para arrepentimiento de pecados, sino que nos sumergimos y nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo. Esa inmersión en el cuerpo de Cristo se llama bautismo. Pues es el bautismo en el cuerpo de Cristo. No es un bautismo en una determinada iglesia que nos hace firmar una carta de membresía. Eso no es así. ¿Cómo es que una iglesia se atreve a decir que nosotros al firmar una carta de membresía hacemos un pacto con ellos y en ese pacto nos comprometemos y hay un listado allí? No. Nuestra fe en Cristo por el arrepentimiento nos lleva automáticamente a ser incluidos en el cuerpo de Cristo. De allí no nos va a sacar nadie. No hay necesidad de firmar nada. El nuevo pacto ya hizo para nosotros un acuerdo irrevocable por medio de la sangre. Por medio de la sangre y nada más es que somos constituidos en la iglesia de Jesucristo. Porque Él la compró a precio de sangre y nadie puede tomar derecho de dominio sobre una propiedad que le pertenece única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Nosotros somos propiedad del Señor Jesucristo, comprados a precio de sangre. Pues el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, le pertenece a Él y solamente a Él. Y estamos en Él. Y hemos sido bautizados en Él. Hemos sido bautizados en su cuerpo, sumergidos en su cuerpo para la eternidad. Y allí no nos va a sacar nada ni nadie. Porque Él se aseguró, ¿sí?, de que nada ni nadie nos pudiera apartar de su mano. Tenemos otro bautismo que es importante, y es el que mencionaba Juan, que seríamos bautizados en espíritu y en fuego. Y en fuego. Y al final de esta reunión vamos a orar por eso. Porque la fe viene por el oír. Y cuando viene la fe, entonces las puertas de la bendición se abren. Las puertas de la bendición se abren es porque hemos oído la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos bautizados por el Señor Jesucristo
en espíritu y en fuego. ¿Qué significa eso? Bien, vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 1. Vemos lo siguiente que se dice aquí. La promesa tiene un título, ¿no? Que es la promesa del Espíritu Santo. Porque efectivamente Dios prometió, está en las Escrituras, está en los libros de los profetas, que daría su Espíritu, que enviaría su Espíritu. Entonces Jesús lo está confirmando. Recordemos que Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el que conoce todo lo que el Padre en su buena voluntad le ha entregado a Él para darlo a conocer. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas, a sus siervos los apóstoles, a sus siervos la iglesia. Porque la iglesia está conformada de miembros que sirven al Señor. Entonces nosotros servimos, somos siervos del Dios Altísimo. Gracias a Dios por esa posición. La mejor posición que alguien pudiera querer tener. Tal vez hoy no la apreciamos porque la vivimos por la fe, no por la vista. Y Dios no nos va como a deslumbrar para que no sea por fe, sino por vista. Él quiere que sea por fe. Y que estas cosas las podamos recibir, las podamos ver y podamos movernos en ellas porque hemos oído y hemos creído. No porque alguien nos convence al mostrarnos y entonces ya como vimos, ahora sí creemos. No. Con el Señor Jesucristo las cosas son diferentes. Porque más bienaventurado es el que sin ver cree. Los judíos eran difíciles. Los judíos piden las señales. Bueno, muéstranos una señal para que podamos creer. Y los griegos piden sabiduría. A ver, demuéstreme con sus palabras que yo debo creer en lo que usted dice. Para los judíos las señales, para los judíos la sabiduría. Pero para nosotros, los que somos de Cristo, la fe. Es la fe. Entonces, en la medida que la fe nos es entregada y la recibimos y la guardamos, avanzamos conforme a la fe. Y la fe que nos es entregada es en diferentes medidas, o sea, depende de algo, la medida de la fe que les entrega a uno. No, claro, la medida va avanzando. La medida de fe, al principio pues es una medida muy básica, pero en la medida que ella crece por el conocimiento del Evangelio, entonces la medida sube, aumenta. Entonces Jesús o ellos le dicen, Jesús, aumentanos la fe. Está hablando de medida. Aumentanos la fe. También les dice, hombres de poca fe. Estoy cansado de lidiar con ustedes, hombres de poca fe. Está hablando de medida. Sí, porque ellos todavía estaban en el conocimiento, en la aceptación, en el recibir y en el creer y en el convertirse. Los discípulos, ellos estaban mirando, siendo sorprendidos, maravillados, pero todavía no habían tomado las decisiones. No, era necesario que tomaran decisiones y en esas decisiones se iban a arraigar, porque habían ya todas las evidencias acerca de quién era, habían sido perfectamente establecidas. Hasta el momento de la resurrección había muchas dudas. ¿Será que Él está diciendo lo que es? ¿Será que de verdad Él es el Hijo de Dios? ¿Será que Él es el Mesías? Pero ¿cómo es que es el Mesías y viene y dice que va a morir? Eso está como raro. Dice que es el Mesías, que es el que viene a libertarnos, y resulta que dice que va a morir. Entonces, ¿a qué hora nos va a libertar? ¿Antes de que muera o cómo? Va a morir. Muchos problemas en relación a lo que es la fe. No la tenían estructurada.
no se había edificado, pero fue edificada poco a poco, como en nosotros. La fe tiene que ser edificada, no solamente por el oír, sino por las evidencias que demuestran que si guardamos la fe, que si estamos dispuestos a creer, entonces el Señor es fiel para cumplir su palabra, a fin de que la gloria de Él sea vista en aquellos que ponen su confianza en Él. Y si nosotros ponemos la confianza en estas cosas que están dichas acerca de la edificación, pues vamos a ver la gloria de Dios en la casa. ¿Quién la va a ver? Aquellos que han sido fieles a esa fe. Porque, hermano, al principio, cuando uno está avanzando en el Señor, la fe está puesta en lo que yo necesito. Claro, uno está niño todavía y tiene mucha necesidad, entonces, antes de que las necesidades sean suplidas, uno no está dispuesto a suplir las necesidades de los demás. Pero en la medida en que el Señor suple las necesidades, entonces uno ya después dice, listo, estoy firme para suplir las necesidades de los demás. Las necesidades de los demás son la casa. No es otra cosa que entender que la casa del Señor está conformada de personas que tienen necesidades. Y esas necesidades, ¿quién las va a suplir? Cristo, pero por medio de nosotros. Cristo por medio de los ministerios, Cristo por medio de los dones, Cristo por medio de la palabra, Cristo por medio de esa fe que nos va dando y nos va entonces levantando, madurando, hasta que todos, no unos pocos, no algunos, no la mayoría, sino hasta que todos hayamos llegado a la unidad de la fe. Unidad, no medida. Unidad, es diferente. Medida habla como de cantidad. Pero unidad habla de qué? Unanimidad, que es más difícil, que todos estemos unánimes, no solamente juntos, sino unánimes, que en nosotros esté el mismo sentir, que en nosotros esté el mismo querer, que en nosotros esté la misma pasión. Unanimidad depende de la medida. Unanimidad depende del conocimiento que todos tengamos en ese mismo nivel de fe. Porque claro, en la medida en que crece, la medida nos va llevando también a todos a una unidad. Entonces incluye la medida, la unidad incluye también esa medida. No solamente crecemos, que es una medida, sino que además crecemos en lo mismo. Crecemos en el mismo conocimiento del Señor Jesús. Eso es unanimidad. Entonces, el estar juntos es importante, porque si no estamos juntos, difícilmente vamos a llegar a la unanimidad. Pero el estar juntos no garantiza la unanimidad. Lo que sí es absolutamente seguro es que si no estamos juntos, no va a haber unanimidad. Entonces la iglesia está compuesta de miembros que comparten, que tienen comunión y que mantienen la unidad del Espíritu, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe. La unidad del Espíritu es que no se rompe la comunión, y eso nos garantiza que si nos mantenemos perseverantes en estas cosas de la fe, vamos a llegar a la unanimidad. Mire que es un trabajo, no es un asunto sencillo. Ese es todo el trabajo. Eso de perseverar. ¿Perseverar qué significa? Manténgase, hermano, allí donde el Señor le puso. Que ya me aburrí, me voy para otra parte. Pues dejó de perseverar. Tenga la seguridad de que ya está perdido. Si dejó de perseverar, ¿cómo va a llegar? Abandonó la carrera. Pero ese tipo de perseverancia, ahora que estamos hablando del paso de salir de una denominación, tiene que ver con eso también, ¿no? Porque claro. Uno comienza a ser de perseverar. O sea, cuando uno hace ese paso para salir de la denominación,
es algo que no trabaja mucho, pero si yo me comprometo a perseverar, entonces ¿cómo hago? No, es que al principio el Señor nos va enseñando fidelidad, y seguramente en la denominación aprendimos la fidelidad. Es un asunto del corazón, pero el Señor quiere no solamente que sea fiel al lugar donde se me ha puesto, sino que sea fiel a la palabra. ¿Me entiendes? Porque entonces en la denominación, aunque se habla la palabra, ellos no tienen entendimiento de lo que es edificar la casa de Dios. No, sí, sino que ellos es que cuando llega el momento de hacer esas transiciones, que uno comienza como decía, de lo que lo confronta a uno, ¿no? Porque uno claro. ¿Será que estoy dejando perder? O sea, es como el cuestionamiento que uno, me imagino que le pasa a casi todos cuando hacen el paso de la denominación. Sí, porque claro. uno siempre está como con el deseo de perseverar, o sea, uno dice, yo no quiero para eso, no quiero echar. Sí. Pero entonces uno dice, ¿será que estoy dejando? Pues esa es la lucha de la cual se hablaba antes de comenzar este compartir, la lucha que se da cuando uno sale de la denominación. Porque uno piensa que al salir de la denominación uno está siendo infiel y uno no quiere ser infiel. Entonces el Señor conoce y nos tiene que establecer, arraigar tan profundamente en su palabra que cuando demos el paso, que es un paso de fe, lo hagamos realmente entendiendo que eso es lo que es la voluntad de Dios. Entonces cuando está claro en nosotros cuál es la voluntad de Dios, nos vamos a mover hacia la voluntad de Dios, no importa lo que diga nadie. No importa lo que diga nadie. Porque no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Y Dios me tiene que convencer primero de cuál es su voluntad. Entonces cuando yo ya me monto en esa barca que es la voluntad de Dios, yo ya voy seguro. Al principio no sé si montarme o no montarme, será que si me monto, ¿qué va a pasar? Porque hay muchos asuntos en el alma que no están claros todavía. Pero el Señor me va fortaleciendo y me va a ir mostrando que la decisión que tomé es la justa y adecuada. Me voy a dar cuenta, pasado el tiempo, que sí, uno dice, sí, realmente el paso que di fue un paso de fe, en la fe de Cristo, porque es un paso de fe. Es como un paso que no es tan al vacío, no es un paso loco, sino que es el paso de Pedro caminando sobre las aguas. Y ahí, de hecho, perdón, hermano, Dios es tan poderoso y lo que tiene tan sabio y tanto amor que nos tiene, que nos muestra. Esto no está bien. A mí me pasó con mi esposa y empezamos a ver cosas que no eran coherentes conforme a la palabra, aún sin no conociéndola bien, aún siendo uno bebé. Es correcto. Bebé espiritual. Sí. Dios es tan poderoso, el Espíritu Santo, que nos revela eso, empezamos a ver cosas que no estaban bien. Eso no, o sea, cómo es que la iglesia del Señor se habla de política, de cosas, presentan más a políticos, por ejemplo, ese fue nuestro caso en la denominación. Pero por el Espíritu, lo que estamos hablando, lo que nos está llevando la palabra es eso. ¿Cómo así? Esto no está bien. Entonces ahí el Señor nos empezó a inquietar. Esto no está bien. Y nos empezó a dar como esa luz. Sí. Tan bonito. Y no es para todos. Ahí en el tiempo del Señor. Que posiblemente estaríamos con los hermanos de ahí. Pero tan bonito, Señor, nos fue sacando de esa manera tan dócil y tan delicada, sin que nos fuéramos a apartar, pero lo que Jesús también empieza a dudar ya de nosotros, ¿no? Porque no tenemos la mirada en Cristo. Porque me pasó a Pedro, ¿sí? Iba andando y dice, si no lo veo, se hundió. Y eso nos iba pasando a nosotros cuando íbamos saliendo de la denominación. Ahora, ¿qué hago? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Si me salgo no me volveré a congregar. Pero tiene lo que explica el hermano, si tuviéramos la mirada en Cristo, sabemos que es el Señor que nos va a llevar. Sí. Sí, el paso, confiamos en el Señor. Cuando caminamos hacia Cristo, podemos estar caminando sobre las aguas. Sobre lo que naturalmente es imposible, que una persona pueda caminar sobre las aguas, porque es imposible. Pero el Señor nos atrae
y nos muestra que sí podemos dar esos pasos hacia lo que consideramos imposible. Y caminamos, y mientras que no quitemos nuestra mirada de Él, vamos a llegar a Él. Ahora, si quitamos la mirada porque quizás pensamos, uy, no, eso por aquí no es, y nos llenamos de temor y ya no le miramos, de seguro que nos vamos a hundir, y por eso entonces Él extiende sus manos y dice, hombre de poca fe. Aún así es un Sí, y lo saca, pero le dice, hombre de poca fe, porque no tiene la fe todavía. Y otra cosita de lo que tú explicabas, por ejemplo de que los mismos discípulos andaban con ellos, muéstranos al Padre, lo que yo ya cuando quería enseñarles, como aumentanos la fe, como que muéstranos al Padre, tanto tiempo andando y no lo han visto. Sé cómo nos pasa tanto tiempo andando con ustedes y no lo han visto, y posiblemente así no sé si. Exactamente. Y no lo hemos visto. Y no lo hemos visto y está al lado de nosotros y se nos muestra por medio de la iglesia y se nos muestra de muchas maneras por medio de los hermanos, pero no lo hemos visto porque la fe nuestra todavía no ha pasado esos linderos. Entonces es peligroso cuando andamos en ese estado, cuando no nos hemos arraigado firmemente en la fe. Entonces vamos a ser como niños movidos por vientos de doctrina. ¿No ve que dice? Que debemos es madurar hasta llegar a la estatura para que no seamos como niños, los cuales son movidos por vientos de doctrina. Efesios 4, verso 12. Sino que cimentados en amor, o sea, esa cimentación, ese cimiento que es Cristo y que es el amor de Dios en Cristo. Mire cómo lo describe. Esa roca es el amor de Dios en Cristo. O sea, fuimos establecidos en el amor por el amor, para conocer el amor que escapa a cualquier conocimiento humano, porque el hombre no puede conocer ese amor. Pero nosotros lo vamos conociendo en la medida en que edificamos la casa. Esa edificación de la casa, es que a veces nos cuesta como trabajo porque edificación y nos vamos a lo natural. Pero lo natural es como para que entendamos que hay una edificación en nuestro corazón que es la formación de Cristo en nosotros. ¿Sí? Pablo también lo dice de esta manera, hijitos, por quienes todavía vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el apóstol es un hermano maduro, pero mira a sus hermanos inmaduros y los llama hijitos, porque hay una inmadurez que es natural en nosotros. Es natural. Nosotros no nacemos maduros, nacemos naturalmente hablando, nacemos como niñitos. Es así. Pero no nos debemos quedar niños, debemos avanzar. Entonces, ese avance no solamente es la teología, lo que necesitamos conocer, sino que también es la vida que nos lleva a un hacer. Es algo que ya en el corazón produce en nosotros unos deseos, que son los deseos de Dios. No son los nuestros, nosotros no deseamos eso. Nosotros deseamos otras cosas, pero el deseo de Dios arraigado en nuestro corazón es el que nos muestra una visión que nos permite avanzar hacia ese mundo sobrenatural, ese reino de los cielos que nadie puede ver a menos de que Dios le abra las ventanas de sus ojos y uno pueda decir, no soy renuente a la visión que me mostraste, Señor. Eso que acabas de mostrarme, eso es realmente, ese es mi destino, ese es mi propósito y no me voy a apartar de allí, porque es que el Señor nos tiene que abrir.
Sí, nuestro entendimiento. Si no lo abre, entonces vamos a seguir mirando como niños en la carne, en las tinieblas, sin ver el cuerpo de Cristo, sin conocernos, sin conocerle. ¿Cierto? Pero no debe ser así. No debe ser así. Debemos entonces, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque la verdad no hemos apreciado. No hemos apreciado lo tuyo. Para nosotros lo tuyo está en un segundo plano o en un tercer plano y a veces hasta en un cuarto plano. Tenemos cosas que son más importantes, a las cuales les dedicamos más tiempo. Pero lo tuyo debe ser lo más importante. Mi corazón tiene que estar lleno, absolutamente lleno, de lo que a ti te agrada. O sea, yo no puedo mirar otra cosa, sino lo que a ti te agrada. Entonces, el Señor tiene que conquistar el corazón. Tiene que llenar mi corazón con su ser, para que mi corazón ahora palpite al mismo ritmo que el corazón de Dios. Entonces, que yo ame lo que Dios ama, aborrezca lo que Dios aborrece. Esa es la obra del Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Y se logra en la medida en que avanzamos en el conocimiento del Hijo de Dios, en la edificación del cuerpo de Cristo. Ole, qué cosa tan maravillosa como el apóstol Pablo pudo ver esto y lo pudo escribir en pocas palabras. Porque a nosotros hasta nos cuesta trabajo hablar de eso con miles de palabras. Pero él hace un resumen, un extracto, y dice cosas muy grandes, muy profundas, muy celestiales, las cuales le fueron reveladas para nuestra gloria. Y gracias a Dios las tenemos como las riquezas de Cristo, porque son las riquezas de Cristo, son el amor de Dios. Este es el amor de Dios, tenemos que verlo como el amor de Dios. O sea, cuánto nos amó, ¿sí? O sea, cuánto como Padre nos dio en nuestras miserias y entregó a su Hijo para que al conocerlo nosotros seamos enriquecidos y seamos llevados a la plenitud de los lugares celestiales, a las alturas más elevadas del cielo donde está Él. Desde los lugares más bajos, más oscuros, a donde el pecado nos llevó, a donde Satanás nos tenía, pero fíjese, la mano de Cristo se extendió y nos cogió y nos sacó, nos está levantando. Ese es el amor de Dios, Cristo. Eso es una salvación enorme. Ni pueblo santo, aún no siendo pueblo del Señor, nos llamó gentiles. Pues gentiles que ni siquiera claro, estamos por fuera de los pactos, de las promesas, durante siglos como no considerados, ¿sí? Pero la cruz hizo la excepción. La cruz quitó la pared de separación que había entre judíos y gentiles y nos hizo un solo pueblo y nos abrió la misma puerta de acceso al reino del Padre. Y vamos a dejar allí. Quisiera hablar más sobre la doctrina de bautismos, lo vamos a dejar para la semana entrante, porque allí todavía hay mucha tela para cortar. Entonces, oremos, hermanos, dándole gracias al Señor por su palabra. Mi hermano Raúl, ¿quieres orar? Padre celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, y te alabamos por la gloria de tu gracia, Señor. Porque por medio de esa gracia infinita recibida por la muerte de tu Hijo, Señor, tenemos el privilegio, Señor, de como hijos tuyos, Señor, ser llamados y escogidos para la alabanza de tu gloria, Señor. Gracias por todas estas verdades, Señor, que transforman nuestra vida, Señor, que nos renuevan en el espíritu y el entendimiento, Señor, para que abandonemos
todas las que nosotros considerábamos nuestra riqueza, Señor, y así tomemos todo lo que es tuyo, Señor. Amén. Porque tú eres Dios de la plenitud, Señor, y en tu Hijo nos has entregado, nos has ofrecido la misma plenitud que le has dado a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque de tu plenitud tomamos todos y gracias sobre gracias. Gracias, Padre, por estos hermanos maravillosos con los que hoy nos hemos reunido, por todos los que han venido a congregarse alrededor tuyo, Señor. Bendecimos a los hermanos que no pudieron venir, Señor. Te suplicamos por todo el cuerpo de Cristo, en todas las ciudades, Señor, en todos los lugares del mundo, y por tu casa en la ciudad de Cali, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.